Bien, estudiantes, ¿cómo están? Una vez más, un saludo cordial a todos ustedes. Hoy vamos a tocar el tema de la elipse. La elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a otros dos puntos fijos, llamados focos, siempre es constante. Bien, seguramente nos hace complicado comprender este concepto. Para ello, vamos a trazar la elipse con sus elementos y a partir de su gráfica vamos a explicar de manera más detenida este concepto, ¿de acuerdo? En primera instancia vamos a trazar dos puntos que serán los focos de la elipse. Entonces al primer punto le vamos a colocar foco 1 y al segundo punto foco 2. A continuación vamos a trazar una recta que pase por estos dos focos, el mismo que recibirá el nombre de eje focal. A continuación lo que vamos a hacer es ubicar el punto medio entre estos dos focos, que estará situado en esta parte. Al mismo le vamos a llamar el punto C de centro. A continuación vamos a trazar una recta de manera perpendicular con el eje focal, cuya recta va a pasar por el centro de ambos focos, ¿de acuerdo? Ahí tenemos entonces nuestra recta perpendicular al eje focal, ¿de acuerdo? Es decir, la recta vertical como la recta horizontal van a formar entre los dos un ángulo de 90 grados, ¿de acuerdo? A continuación vamos a ubicar un punto cualquiera en el plano del cual vamos a medir las distancias desde este punto hacia los dos focos. Entonces, reiterando el concepto de la elipse que nos dice que es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a otros dos puntos fijos llamados focos siempre es constante, ¿de acuerdo? Es decir, la suma de esta distancia más la suma de esta distancia en cualquier posición del punto, en este caso punto 1, siempre va a ser constante, ¿de acuerdo? Es decir, si sumamos la distancia 1 con la distancia 2, obtenemos como resultado 12, ¿de acuerdo? Si cambiamos de posición este punto, vemos que la suma de esas distancias siempre es constante, en este caso es 12, ¿de acuerdo? Y si trazamos infinitos puntos de manera consecutiva, vamos a obtener, como podemos apreciar, una elipse, ¿de acuerdo? Entonces fíjense, estamos ubicando infinitos puntos en el plano donde se observa claramente que la suma de las dos distancias siempre es constante. En este caso nos da 12, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que trata de hacernos comprender el concepto de la elipse, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a ir a descubrir otras características de la elipse, ¿de acuerdo? Bien, a continuación vamos a ubicar puntos en las intersecciones de la elipse con los ejes tanto horizontal como vertical que hemos trazado anteriormente. Entonces, como podemos apreciar, estos puntos son intersecciones de la elipse con las rectas que hemos trazado anteriormente de manera horizontal y de manera vertical. A los mismos les vamos a denominar vértice 1, vértice 2,
vértice 3 y vértice 4. ¿De acuerdo? Bien, a continuación también podemos indicar que la distancia desde el vértice 1 hacia el centro tiene una distancia A. Por lo tanto, la distancia del centro hacia el vértice 2 también tendrá una distancia A. Del mismo podemos deducir que la distancia desde el vértice 1 hacia el vértice 2 es 2 veces A, es decir, 2A, ¿ya? Y a la distancia desde el vértice 1 hacia el vértice 2 se lo denomina eje mayor, ¿de acuerdo? Por otro lado, la distancia que va desde C hasta el vértice 4 tiene una distancia B. De la misma manera, la distancia del punto C hacia el vértice 3 tendrá una distancia B, del mismo que podemos deducir que la distancia desde el vértice 3 hacia el vértice 4 será igual a 2B, el mismo que será denominado como eje menor. Por otro lado, decimos que la distancia desde el punto C hacia un foco es igual a C. De la misma manera, la distancia desde el centro hacia el otro foco también tendrá una distancia C. Es decir, la distancia desde un foco hacia el otro foco será igual a 2 veces C, el mismo que recibirá el nombre de distancia focal. ¿De acuerdo? Bien, a continuación vamos a señalar un dato curioso. Hace rato dijimos que la distancia desde el punto C hacia el vértice 2 es igual a A. Y si medimos con la herramienta de distancia desde el punto C hacia el vértice 2, obtenemos que es igual a 6 unidades. Y si medimos la distancia desde el vértice 4 hacia el foco 2, también obtenemos que es igual a 6 unidades. Por lo consiguiente, podemos señalar que la distancia desde el vértice 4 hacia el foco 2 también será A, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si observamos detenidamente la figura geométrica que se forma a partir del punto C, el vértice 4, el foco 2, observamos que tenemos un triángulo rectángulo, ¿ya? Con lados A, B, C, en cuyo triángulo, por ser rectángulo, estamos autorizados para aplicar el teorema de Pitágoras, cuyo postulado nos dice: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, en este caso b al cuadrado más c al cuadrado. Por otro lado, podemos indicar que nuestra elipse contará con dos lados rectos, ¿ya? Los mismos serán segmentos de manera perpendicular con el eje mayor que pasarán por los focos hasta encontrarse con la elipse. De la misma manera, por el otro foco tendremos otro lado recto de manera perpendicular al eje mayor que se encontrará con la elipse, tal cual podemos apreciar en nuestra figura. ¿De acuerdo? Bien, estudiantes, espero que hayamos comprendido el concepto de la elipse y sus elementos. Una vez más, espero que te haya gustado el video, con lo cual estaríamos terminando la explicación de hoy. Como siempre, te voy a pedir que apoyes este canal dándole un like y suscribiéndote. Eso es todo, estudiantes, y hasta otra oportunidad.